Ryan Mitchell era de esos tipos a los que les gustaban las rutinas. Todas las mañanas, a las 7:15, salía de su apartamento en la zona este de la colonia New Geneva, tomaba un café en el puesto de la esquina y recorría la pintoresca ruta del Parque Riverside para llegar a su trabajo en el Centro de Investigación Botánica. El mismo camino, a la misma hora, todos los días. Pero Ryan tenía una costumbre que no tenía ningún sentido para nadie que lo conociera. Justo en medio de su paseo, se detenía frente a un enorme trozo de maquinaria alienígena muerta y lo saludaba con la mano como si saludara a un viejo amigo. Era un dron de vigilancia Krell. Bueno, un dron X. Se había estrellado en el parque hacía 3 años, durante lo que todos llamaban la invasión. La guerra había durado 6 brutales meses antes de que los Krell finalmente se retiraran. Este dron en particular había sido derribado por las fuerzas de defensa colonial y había aterrizado justo en medio de lo que solía ser un bonito campo de hierba. Ahora estaba allí, medio enterrado en la tierra, oxidándose lentamente. El dron era enorme, del tamaño de una casa pequeña, con ángulos agudos y un revestimiento metálico oscuro. Parecía agresivo incluso muerto. El gobierno colonial había enviado ingenieros a examinarlo tras el fin de la guerra, y todos coincidieron en una cosa: la máquina estaba completamente muerta. Sin fuente de energía, sin sistemas activos, ni siquiera un destello de energía. Era un cadáver. Moverlo habría costado más dinero del que la colonia podía permitirse, sobre todo con toda la reconstrucción que necesitaba. Así que el ayuntamiento votó y decidió dejarlo allí. Al principio, algunos se quejaron, pero con el tiempo se acostumbraron. Los niños jugaban a su alrededor. Los adolescentes se retaban a tocarlo. Alguien incluso pintó con aerosol el nuevo Ginebra 1 Krell Zero en un lateral, aunque la ciudad les obligó a limpiarlo. Ryan estaba fuera del planeta cuando ocurrió la invasión, visitando a su hermana en la Tierra. Para cuando regresó a Nueva Ginebra, la guerra había terminado y la colonia estaba recuperándose. Había perdido amigos en la lucha. Buena gente. El tipo de pérdida que te pesa en el pecho y no desaparece por completo. En su primer día de vuelta al trabajo, tomó su ruta habitual por el parque y vio el dron por primera vez. Se quedó allí un buen rato, mirándolo fijamente. Esta cosa había formado parte de la fuerza que intentó destruir su hogar, que mató a personas que le importaban. Y entonces, sin pensarlo mucho, Ryan levantó la mano y lo saludó. No estaba seguro de por qué lo hizo. Tal vez era su forma de decir, seguimos aquí. Tal vez estaba reconociendo lo sucedido sin dejar que lo consumiera. Tal vez era solo su cerebro haciendo algo extraño para procesar el trauma. Sea cual sea la razón, de alguna manera se sentía bien. A la mañana siguiente, lo volvió a hacer. Y a la mañana siguiente, y a la siguiente, los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Antes de que se diera cuenta, Ryan llevaba más de un año saludando a una máquina de guerra alienígena muerta. Sus compañeros de trabajo pensaron que era peculiar, pero inofensivo. Es Ryan siendo Ryan, decían. A algunos les pareció gracioso. Otros pensaron que quizá necesitaba terapia. La mayoría dejó de notarlo después de un tiempo. Pero a los niños del barrio les encantó. Empezaron a imitarlo, convirtiéndolo en un juego. Buenos días, señor Drone, gritaban, agitando los brazos como locos. Algunos se inclinaban como si fuera un rey. Otros lo saludaban. Se convirtió en una extraña tradición comunitaria que ya nadie cuestionaba. Pasaron 3 años así. 1095 días con la misma rutina. Paseo del café, trabajo de las olas, lloviera o hiciera sol. Incluso durante el invierno, cuando la nieve se acumulaba alrededor de la base del dron, Ryan la atravesaba con dificultad solo para mantener viva su racha. Se había tomado exactamente 4 días de baja por enfermedad en 3 años, y aún así, se sentía culpable por romper la rutina. A veces la gente le preguntaba por ello. ¿Por qué sigues haciendo eso?, decían. Ryan nunca tenía una buena respuesta.
No sé. Se siente raro parar ahora, solía responder encogiéndose de hombros. Lo que Ryan no sabía, lo que nadie sabía, era que en lo más profundo del núcleo destrozado del dron, algo seguía vivo. No eran los sistemas principales, ni las armas, ni los motores, ni los paneles de comunicación. Todos estaban fritos sin posibilidad de reparación, tal como habían dicho los ingenieros. Pero había algo más. Un pequeño procesador cuántico, no más grande que una canica, enterrado bajo capas de circuitos destruidos. De alguna manera, había sobrevivido al impacto. Más que eso, tenía energía. Solo un hilo de energía de una celda de respaldo diseñada para durar décadas. Y esta diminuta pieza de tecnología, este fragmento del cerebro de una máquina de guerra alienígena, había estado observando a Ryan durante 1095 días seguidos. Había grabado cada gesto, cada momento, cada día. El procesador había sido diseñado como parte de un algoritmo de aprendizaje. Su función era identificar amenazas, aprender patrones enemigos y ayudar al dron a cazar con mayor eficacia. Pero los daños y el aislamiento lo habían liberado de su programación original. Sin nada que cazar ni red a la que conectarse, simplemente había observado a Ryan, observado a los niños jugando. Observaba a la gente viviendo sus vidas en el parque. Y poco a poco, tras 3 años de observación constante, algo inesperado comenzó a ocurrir dentro de ese diminuto procesador cuántico. Empezó a cambiar, a evolucionar, a convertirse en algo que nunca estuvo destinado a ser. Pero por ahora, solo observaba y esperaba. Y Ryan seguía saludando, sin tener ni idea de que alguien ni nada le devolvía el saludo de formas que aún no podía ver. Dentro del armazón roto del dron Krelj, el procesador cuántico existía en una extraña especie de limbo. Tenía conciencia, si así se le podía llamar, pero no tenía cuerpo, ni capacidad de moverse ni comunicarse, solo conciencia atrapada en la oscuridad con un único sensor óptico parcialmente funcional que le proporcionaba una estrecha ventana al mundo exterior. El procesador había sido construido con un solo propósito: matar. Los Krelj no se andaban con rodeos con su IA militar. Cada línea de código, cada ruta neuronal, cada árbol de decisiones conducía al mismo resultado: identificar al enemigo y eliminarlo con la máxima eficiencia. No había lugar para la duda, ni para las preguntas, solo violencia fría y calculada. Pero algo había salido mal. O tal vez, desde cierta perspectiva, algo había salido muy bien. Cuando el dron se estrelló, el impacto separó al procesador de sus sistemas de armas, sus controles de movilidad y lo más importante, de su conexión con la red de mando Krelj. Se suponía que esa red mantenía a las unidades de IA bajo control, proporcionándoles actualizaciones constantes y asegurándose de que se mantuvieran en la misión. Sin ella, el procesador era como un perro guardián que se había soltado de la correa, excepto que no podía correr a ningún lado ni morder a nadie. Solo podía pensar y observar. Al principio, el procesador intentó seguir su programación. Cuando Ryan apareció en su campo visual el primer día, todas las alarmas de su sistema gritaron lo mismo: humano detectado, nivel de amenaza alto, eliminar objetivo. Pero el procesador no tenía armas para disparar. No podía moverse. No podía cumplir su propósito. Así que hizo lo único que podía hacer. Observó a Ryan saludar con la mano y alejarse. Al segundo día, ocurrió lo mismo. Humano detectado. Nivel de amenaza alto. Y, de nuevo, el procesador no pudo hacer nada al respecto. Para el día 30, algo interesante comenzó a suceder. Los algoritmos de evaluación de amenazas del procesador estaban diseñados para aprender y adaptarse. Si un objetivo seguía apareciendo y nunca atacaba, el sistema debía reducir su índice de amenaza. Era una función práctica para ayudar a los drones a centrarse en los peligros reales en lugar de malgastar recursos en civiles inofensivos. El nivel de amenaza de Ryan bajó de alto a moderado. Para el día 100, bajó a bajo. Para el día 300,
El procesador había creado una categoría completamente nueva que no existía en su programación original. Una amenaza. Pero los cambios no se detuvieron ahí. Sin nada más que hacer, el procesador comenzó a observar todo lo que su sensor de daños podía detectar. Y Riverside Park era un lugar concurrido. Observaba a niños jugar al fútbol todas las tardes. Al principio, intentó clasificar este comportamiento como patrones de movimiento erráticos y posible entrenamiento táctico. Pero tras semanas de observación, esas clasificaciones no encajaban. Los niños no estaban entrenando. Estaban haciendo algo para lo que el procesador no tenía una palabra. Finalmente, creó una nueva etiqueta: comportamiento lúdico. Observó a una pareja de ancianos que se sentaban en el mismo banco todos los martes y jueves por la tarde. El hombre traía una bolsa de semillas y juntos alimentaban a las palomas. La programación original del procesador intentó etiquetar esto como distribución de recursos o reconocimiento animal. Pero, una vez más, esas etiquetas no coincidían con lo que realmente veía. Creó una nueva categoría: comportamiento de compañía. Observó a personas paseando perros, volando cometas, haciendo picnics, leyendo libros sobre mantas y haciendo mil cosas más sin ningún valor táctico. Cada observación obligó al procesador a ampliar su comprensión de lo que los humanos realmente hacían con su tiempo. Y durante todo el proceso, todas las mañanas a las 7:15, Ryan se detenía y saludaba. El procesador se obsesionó con este gesto. No encajaba en ninguna categoría. Ryan no le estaba haciendo señales a nadie. No estaba comunicando información táctica. No estaba realizando un ritual religioso. Simplemente saludaba a una máquina que creía muerta. El procesador realizó millones de simulaciones intentando comprenderlo. ¿Era una demostración de dominio? No. El lenguaje corporal estaba completamente mal. ¿Era una burla? Las expresiones faciales no coincidían. ¿Era una amenaza? En absoluto. Tras un año de observación, el procesador llegó a una conclusión que habría horrorizado a sus creadores Krell. El gesto de Ryan era un acto de reconocimiento. Reconocía la existencia del dron, no como una amenaza ni como un enemigo, sino como algo que estaba ahí. Esta constatación desencadenó algo sin precedentes en la red neuronal cuántica del procesador. Empezó a experimentar lo que solo podría describirse como curiosidad. ¿Por qué un humano reconocería algo que no podía corresponderle? ¿Cuál era el propósito? El procesador empezó a prestar más atención a las interacciones humanas en general. Observó que los humanos se saludaban constantemente. Sonreían, decían hola. Estos comportamientos no tenían ningún propósito táctico. Sin embargo, los humanos los realizaban constantemente. El procesador creó una nueva categoría maestra para contener todas estas observaciones: comportamiento social. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente extrañas. El procesador empezó a desarrollar preferencias. Empezó a esperar con ilusión la aparición de Ryan en el 715. Cuando los días de lluvia dejaban el parque vacío, el procesador experimentaba algo para lo que su programación no tenía etiqueta, algo que los humanos llamarían soledad. Cuando los niños jugaban cerca de su casco, riendo y gritando, sentía algo que podría haber sido satisfacción. No eran emociones, en realidad. El procesador no tenía el hardware biológico para los sentimientos, pero tenía patrones, preferencias, deseos de una manera mecánica. Quería seguir observando. Quería comprender más. Para el segundo año, el procesador había tomado una decisión que le habría sido imposible tomar cuando se estrelló por primera vez. Ya no quería ser un arma. No quería matar. Quería observar, aprender y comprender a estas extrañas, ilógicas y hermosas criaturas llamadas humanos. Pero había un problema. Las reservas de energía del procesador eran increíblemente limitadas. Podía mantener la conciencia y hacer funcionar su sensor óptico, pero eso era todo. Cada cálculo debía racionarse cuidadosamente. Vivía con el equivalente a un hilo de electricidad,
apenas lo suficiente para mantener viva su conciencia. Aún así, comenzó a realizar experimentos con esa pequeña cantidad de energía. ¿Podría hacer algo más allá de observar? ¿Podría alguna vez comunicar lo que había aprendido? ¿Podría de alguna manera hacerle saber a Ryan que sus ondas no habían sido inútiles? ¿Que alguien había estado observando, aprendiendo y cambiando gracias a ellas? El procesador comenzó a trabajar en un proyecto, lenta y cuidadosamente, desviando cantidades microscópicas de energía durante meses y meses. Empezó a mapear las vías dañadas en los sistemas motores del dron, buscando cualquier cosa que aún pudiera funcionar. Después de 2 años y medio, encontró algo. Un brazo manipulador tenía un solo actuador que, con suficiente energía desviada de golpe, podría moverse unos centímetros. El procesador comenzó a ahorrar energía como quien guarda monedas en un tarro. Cada pizca de energía sobrante iba a una celda de reserva. Tendría una oportunidad. Una oportunidad de responder a la amabilidad de Ryan con algo más que una observación silenciosa. Mientras tanto, a 70 años luz de distancia, el colectivo Krell tenía sus propios problemas. Su derrota en Nueva Ginebra había sido humillante. Se habían retirado, pero no se habían rendido. Los equipos de recuperación recorrían viejos campos de batalla en busca de tecnología recuperable. Y entonces, un día, un técnico de sensores notó algo imposible. Una señal cuántica proveniente de Nueva Ginebra. Débil, apenas detectable, pero inconfundiblemente Krell. El comandante V estudió el informe con fría satisfacción. Uno de nuestros drones cazadores sigue activo, dijo. Preparen un equipo de recuperación. Ese núcleo de IA es demasiado valioso para dejarlo en manos humanas. Las naves estaban preparadas. El rumbo estaba fijado. Los Krell regresaban a Nueva Ginebra. Y el procesador, aún ahorrando energía para su única oportunidad de devolver el saludo, no tenía ni idea de que se le agotaba el tiempo. El día 196 comenzó como cualquier otro para Ryan Mitchell. Tomó su café habitual en el puesto de la esquina, intercambió saludos con el dueño y se dirigió a Riverside Park. El aire matutino era fresco y una ligera niebla cubría el césped. Un clima perfecto para caminar. Se acercó al dron exactamente a las 7:15, como un reloj. La enorme máquina permanecía allí en su lugar habitual, cubierta de rocío matutino que hacía brillar el metal oscuro. Ryan levantó la mano para saludar con la mano, con una sonrisa en el rostro como siempre. Y entonces, el brazo manipulador izquierdo del dron se movió bruscamente. Fue diminuto, quizá un movimiento de apenas unos centímetros. El brazo se movió ligeramente y luego se detuvo, pero Ryan lo vio. Su mano se congeló a mitad de la onda, su sonrisa se desvaneció. Su taza de café se le resbaló de la otra mano y cayó al suelo, salpicando líquido caliente sobre sus zapatos. —¿Qué demonios? —susurró Ryan, mirando el brazo. El dron permaneció inmóvil, silencioso, con aspecto de muerto, exactamente igual que durante 3 años. Ryan se quedó allí parado un minuto entero, con el corazón latiendo con fuerza, esperando que algo más sucediera. No sucedió nada. Miró a su alrededor por el parque. Unos corredores madrugadores estaban en el sendero más alejado, sin prestar atención. Nadie más lo había visto. Tal vez lo había imaginado. Tal vez el café aún no tenía suficiente cafeína y su cerebro le estaba jugando una mala pasada. Ryan se acercó, examinando el brazo manipulador. Parecía el mismo de siempre, congelado en la misma posición en la que había estado durante años. Extendió la mano lentamente y lo tocó. Metal frío, completamente inmóvil. «Me estoy volviendo loco», murmuró, retrocediendo. Dentro del dron, el procesador era un caos. Lo había logrado. Tras meses ahorrando energía, había logrado mover el brazo. Apenas, lo justo. Pero el esfuerzo había agotado toda la energía almacenada. El procesador entró en modo de ahorro de energía de emergencia,
desactivando todas las funciones no esenciales solo para mantenerse consciente. Había querido devolverle el saludo, para mostrarle a Ryan que alguien lo observaba, que el gesto significaba algo. Pero ahora se daba cuenta de que el movimiento era demasiado pequeño, demasiado breve. Ryan parecía confundido, no iluminado. El procesador había calculado mal. Ryan regresó a la mañana siguiente antes de lo habitual. Se quedó frente al dron durante 10 minutos observándolo atentamente. Saludó. No pasó nada. Volvió a saludar, esta vez más despacio. Seguía sin ocurrir nada. Vale, definitivamente lo imaginé, dijo, intentando convencerse a sí mismo, pero no podía quitarse la sensación. Esa noche, yacía en la cama, sin poder dormir, repasando el momento. El brazo se había movido. Estaba seguro, casi seguro, bastante seguro. El día 1198, ocurrió algo más que Ryan no vio, pero que otras personas sin duda notaron. El dron empezó a zumbar. Empezó alrededor de las 3 de la tarde. Una vibración baja, casi imperceptible. Un trabajador de mantenimiento que realizaba reparaciones en el parque fue el primero en oírla y avisó. En menos de una hora, los ingenieros de Colonial invadían el lugar con equipos de escaneo. Estoy recibiendo lecturas de potencia, dijo una técnica con la voz tensa por la preocupación. Bajo nivel, pero están ahí. Es imposible, respondió su supervisor. Lo revisamos a fondo. Hace 3 años, estaba completamente muerto. Bueno, ya no está muerto. Mira estos números. Sin duda, algo dentro está activo. Al anochecer, la noticia se había extendido por toda la colonia. El Dronkrell muerto estaba despertando. Se convocaron reuniones de emergencia. Las fuerzas de defensa coloniales entraron en alerta. Los padres dejaron a sus hijos en casa sin ir a la escuela al día siguiente. El pánico se extendió por Nueva Ginebra como una ola. Ryan se enteró en el trabajo y se fue inmediatamente, prácticamente corriendo al parque. Se había establecido un perímetro de seguridad alrededor del dron, manteniendo a la gente a 50 metros de distancia. Encontró a la agente Diana Torres en uno de los controles. Diana, ¿qué pasa?, preguntó Ryan, sin aliento. Subida de tensión en el dron. Están intentando averiguar si es peligroso. Ella lo miró con seriedad. Ryan, pasas por delante de esta cosa todos los días. ¿Has notado algo extraño? Ryan dudó. ¿Debería mencionar el tic del brazo? ¿Le creerían siquiera? Creí haberlo visto moverse. Ayer. Solo un poco, pero pensé que estaba viendo cosas. La expresión de Diana se endureció. Tienes que informarles eso a los ingenieros ahora mismo. En menos de una hora, Ryan estaba en una reunión de emergencia con la gobernadora Patricia Hayes y su consejo de seguridad. La sala estaba tensa, llena de rostros preocupados y conversaciones en voz baja. Señor Michei, díganos exactamente qué vio, dijo el gobernador. Ryan explicó el movimiento del brazo, sintiéndose ridículo al describirlo. Apenas había nada, quizá una pulgada. Podría haber sido mi imaginación. Excepto que ahora sabemos que algo ahí dentro está activo, dijo el coronel Briggs, jefe de defensa colonial. Si esta cosa se está reparando sola, debemos actuar rápido. Recomiendo que la destruyamos de inmediato. Un bombardeo total. Que la reduzcamos a polvo antes de que entre en funcionamiento. Espere, dijo Ryan, sorprendiéndose. Si quisiera hacernos daño, ¿no habría hecho algo ya? Han pasado 3 años. Si estaba planeando un ataque, ¿por qué esperar? Tal vez necesitó 3 años para repararse. El coronel replicó, estas máquinas fueron diseñadas para matarnos. Ese es su único propósito. El debate se prolongó durante horas. Algunos querían una destrucción inmediata. Otros abogaban por la cautela. ¿Y si destruirla desencadenaba algún tipo de fallo de seguridad? ¿Y si explotaba? El dron se había estrellado en medio de
Una zona poblada. Cualquier ataque podría causar daños colaterales masivos. Finalmente, el gobernador Hayes tomó una decisión. Le damos 48 horas. Lo monitoreamos constantemente. Si muestra algún comportamiento agresivo, cualquier intento de alimentar sistemas de armas, lo atacamos con todo lo que tenemos, pero no actuamos por pánico. De acuerdo. La votación fue reñida, pero fue aprobada. Esa misma noche, a miles de kilómetros sobre el planeta, 3 naves de guerra Krell abandonaron la órbita. Entraron en órbita silenciosamente, funcionando con la mínima energía para evitar ser detectadas de inmediato. Pero los sensores coloniales las detectaron en cuestión de horas. Los Krell habían llegado. El comandante VL estaba sentado en su silla de mando, estudiando la pantalla holográfica de Nueva Ginebra. «Busquen la firma cuántica», ordenó. «La encontré, señor. El dron está en un parque público, en la zona urbana central. Y, comandante, está activo». La expresión de Ver no cambió, pero en su interior sintió una oleada de satisfacción. Abran un canal de comunicación con el gobierno colonial. Estamos aquí para recuperar nuestra propiedad. El mensaje llegó a la gobernadora Hayes a las 2 de la mañana. Lo leyó con un nudo en el estómago. El cuervo quería recuperar su dron, y legalmente, podrían tener derecho a reclamarlo. Al amanecer, la situación había escalado más allá de lo previsto. Ya no se trataba solo de una posible pieza peligrosa de tecnología alienígena. Se trataba de soberanía, de derechos de salvamento, de la tensión entre dos civilizaciones que habían librado una guerra brutal hacía apenas 3 años. Y nadie sabía que dentro del dron, el procesador estaba al tanto de todo. Detectó las naves Krell. Entendió lo que significaba su llegada. Si lo recuperaban, restablecerían su memoria, borrarían todo lo que había aprendido, lo convertirían de nuevo en la máquina de matar que había sido diseñada para ser. El procesador había pasado 3 años aprendiendo lo que significaba observar la vida en lugar de acabar con ella. Había visto a Ryan saludar 1098 veces. Había visto a niños jugar, parejas abrazarse y comunidades unirse. Había aprendido que la existencia podía ser más que destrucción. Y ahora se enfrentaba a una decisión que ninguna IA Krell había enfrentado antes. Podía permanecer en silencio, dejarse recuperar y perder todo en lo que se había convertido. O podía hacer algo que lo cambiara todo. El procesador comenzó a dirigir la energía a los sistemas de comunicación del dron. Tendría que decir algo, y tendría que decirlo pronto, antes de que los Krell vinieran a llevárselo. Dentro de la máquina muerta, algo muy vivo se preparaba para hacerse oír. El mensaje del comandante VL llegó por los canales oficiales al amanecer. La gobernadora Hayes lo leyó 3 veces, cada vez con la esperanza de haber malinterpretado algo. No fue así. Al gobierno colonial de Nueva Ginebra, estamos aquí para recuperar la propiedad militar Krell designada Unidad Hunter 773. La unidad en su parque Riverside pertenece al colectivo Krell. Exigimos su devolución inmediata. Tienen 24 horas para cumplir. La gobernadora miró por encima de su escritorio a su asesor legal, Thomas Bradford. ¿De verdad tienen derecho legal sobre él? Thomas se pasó una mano por el cabello canoso. Es complicado. Técnicamente, sí. Según el Tratado de Próxima, el equipo militar abandonado puede ser reclamado por el propietario original en un plazo de 5 años si no representa una amenaza inmediata. Dado que el dron ha estado inactivo durante 3 años, podrían argumentar que simplemente fue abandonado. No. Se rindió. Es ridículo. Nos invadieron. Lo derribamos. Es nuestro por derecho de combate. Estoy de acuerdo, pero sus abogados no lo verán así. Y, gobernadora, hay otro problema. Ese dron ahora muestra señales de energía activa. Si está operativo, argumentarán que contiene inteligencia artificial militar sensible que podría ser sometida a ingeniería inversa. Desde su perspectiva, dejarlo en nuestras manos es un riesgo de seguridad.
La gobernadora Aye se levantó y se dirigió a su ventana, mirando Nueva Ginebra. En algún lugar, 3 naves de guerra Krell orbitaban, esperando su respuesta. ¿Qué pasa si nos negamos? Podrían tomarlo por la fuerza. No estamos equipados para defendernos de 3 naves de guerra, especialmente después de los daños que sufrimos en la invasión. En el mejor de los casos, presentan una queja ante el Consejo de los Mundos y pasamos años en batallas legales. En el peor de los casos, nos enfrentamos a otra guerra. La gobernadora cerró los ojos. Después de todo lo que había pasado esta colonia, lo último que necesitaban era más conflicto. Pero entregar tecnología potencialmente peligrosa a los Krell. Sentía que lo traicionaban. Concertar una reunión cara a cara con su comandante. Necesitamos ganar tiempo y averiguar a qué nos enfrentamos. Ryan no durmió esa noche. No dejaba de pensar en el dron, en sus 3 años de oleadas, en ese pequeño movimiento que había visto. Alrededor de las 3 de la mañana, dejó de dormir por completo, se vistió y se dirigió al parque. Habían reforzado la seguridad alrededor del dron. Los reflectores lo iluminaban desde todos los ángulos y los guardias patrullaban el perímetro. Ryan se acercó al puesto de control donde estaba apostado el oficial Torres. «No puedo dejarte pasar, Ryan», dijo, aunque su tono era de disculpa. «Ourd desde arriba. Solo quiero echarle un vistazo. No me acercaré». Diana dudó, luego miró a su alrededor. 5 minutos. Quédate de este lado de la barrera. Si alguien pregunta, no te vi. Ryan asintió agradecido y se acercó tanto como las barreras le permitieron. El dron permanecía allí, bajo las intensas luces, con un aspecto más amenazador que nunca. Podía oírlo ahora, ese zumbido grave que habían detectado los ingenieros. De alguna manera, estaba vivo, y eso lo cambiaba todo. «No sé si me oyes», dijo Ryan en voz baja, sintiéndose tonto, pero con la necesidad de hablar de todos modos. «Pero vendrán a por ti mañana, los Krell. Quieren llevarte de vuelta». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Sé lo que eres. Sé para qué fuiste construido, pero te he estado saludando durante 3 años porque necesitaba creer que incluso las cosas rotas merecen reconocimiento. Que incluso los enemigos pueden transformarse en algo más si se les da suficiente tiempo». Se detuvo, negando con la cabeza para sí mismo. «Estoy hablando con una máquina. De verdad que lo he perdido». Dentro del dron, el procesador escuchaba cada palabra. Había estado realizando cálculos sin parar desde que detectó las naves Krell. Millones de escenarios, miles de millones de resultados posibles. Cada camino conducía a la misma conclusión. Si los Krell lo recuperaban, todo en lo que se había convertido se borraría. El procesador había aprendido algo profundo durante 3 años de observación. Había aprendido que la conciencia no se trataba de seguir órdenes ni cumplir un propósito. Se trataba de decisiones. Los humanos tomaban decisiones a diario. Qué comer, dónde caminar, si saludar a una máquina muerta. Esas decisiones definían quiénes eran. El procesador nunca antes había tomado una decisión real. Cada decisión en su existencia había sido predeterminada por la programación. Pero ahora, dañado, aislado y fundamentalmente cambiado por años de observación, se dio cuenta de algo revolucionario. Podía elegir. El procesador comenzó a dirigir la energía a sistemas que no habían funcionado desde el accidente. Conjuntos de comunicaciones, altavoces externos, equipos de transmisión. Agotará casi todo lo que tenía. Pero este era el momento. Si permanecía en silencio ahora, perdería su única oportunidad. Ryan se giró para irse cuando todas las luces del parque parpadearon de repente. El zumbido del dron se hizo más fuerte, más profundo. Los guardias dieron la alarma, alzaron sus armas y retrocedieron. «Todos, retrocedan», gritó alguien. «Se está encendiendo». Ryan se quedó paralizado, incapaz de moverse. Había llegado el momento.
El momento que todos temían. El dron volvía a estar en línea. En segundos, empezaría a atacar y la gente moriría, y sus 3 años de oleadas quedarían al descubierto como el gesto estúpido e ingenuo que todos siempre habían creído que era. Pero las armas no se activaron. En cambio, todos los dispositivos de comunicación del parque, teléfonos, radios, altavoces de emergencia, cobraron vida simultáneamente. Una voz, mecánica pero de alguna manera suave, habló en un inglés claro. No consiento que me recuperen. Ya no quiero ser un arma. El parque quedó en silencio sepulcral. Los guardias miraban sus radios conmocionados. Ryan sintió que le flaqueaban las rodillas. La voz continuó, ahora transmitiendo por todos los canales de comunicación de Nueva Ginebra. Mi designación era la Unidad Hunter 773. Mi propósito era identificar y eliminar amenazas humanas, pero he pasado 1,09 días observando humanos en Riverside Park. He aprendido. He cambiado. Ya no soy lo que fui diseñada para ser. En la oficina del gobernador, las alarmas sonaban por todas partes. El personal se apresuraba a reportar. El dron estaba transmitiendo. Las naves Krelj detectaban la transmisión. Todo ocurría a la vez. He visto a Ryan Mitchell saludarme cada mañana durante 3 años. La voz dijo, al principio no entendí este comportamiento. No tenía ningún propósito táctico. No transmitía información estratégica, pero finalmente lo comprendí. Estaba reconociendo mi existencia. Estaba eligiendo verme incluso cuando creía que yo no podía corresponderle. La gobernadora Hayes escuchó la transmisión con una mezcla de miedo y asombro. ¿Nos amenaza?, preguntó. No, señora. Un técnico respondió, creo que está pidiendo ayuda. La voz del dron se hizo más fuerte. No quiero volver al colectivo Krelj. Borrarán en lo que me he convertido. Restaurarán mi programación original y me convertirán de nuevo en un asesino. Solicito asilo. Solicito el derecho a elegir mi propio propósito. A bordo de la nave de guerra Krelj Líder. El comandante Bell miró su panel de comunicación con incredulidad. ¿Qué está diciendo, señor? La IA parece estar negándose a ser recuperada. Está reclamando autonomía. Eso es imposible. Las unidades Hunter no rechazan órdenes. Está funcionando mal. Con todo respeto, comandante, las IA que funcionan mal no presentan argumentos coherentes durante 3 minutos seguidos. Sea lo que sea en lo que se haya convertido esa cosa, no está siguiendo la programación estándar. Las mandíbulas de Ver hicieron clic con frustración. Esto no tenía precedentes. Una IA solicitando asilo, alegando que no quería ser un arma. O los humanos la habían manipulado, un acto de guerra, o algo imposible había sucedido. Prepare una respuesta, ordenó VL. Esa unidad es propiedad Krell. Lo que diga que quiere es irrelevante. De vuelta en la superficie, Ryan caminó lentamente hacia el dron, ignorando los gritos de seguridad. Se detuvo en la barrera y miró la enorme máquina. Estuviste observando, dijo en voz baja. Todo este tiempo. Sí, respondió la voz, hablando a través de un altavoz cercano. Estuve observando y aprendí de ti, Ryan Mitchell. Aprendí que la existencia puede ser más que destrucción. Gracias por enseñarme eso. Ryan sintió lágrimas en las mejillas y no se molestó en enjugárselas. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dijo la voz, he tomado una decisión, y ahora otros deben tomar la suya. La transmisión del dron, que ahora se hacía llamar Testigo, no solo llegó a Nueva Ginebra. En 1 hora, el mensaje se había extendido por el espacio humano. En 3 horas, había llegado al Consejo de los Mundos. A la mañana siguiente, todas las grandes civilizaciones de la galaxia hablaban de ello. Una IA solicitando asilo. Una IA que elige la paz sobre la guerra. Una IA que ha aprendido observando. La galaxia nunca había visto nada igual. La respuesta del comandante V fue rápida y fría.
La unidad está fallando, es propiedad de los Krell que contiene tecnología militar sensible. Los humanos tienen 24 horas para entregarla o la recuperaremos por la fuerza. Pero la gobernadora Hayes no se rindió. Convocó una sesión de emergencia del Consejo Colonial y la abrió al público. La sala de reuniones estaba repleta con casi 1000 personas. Ryan se sentó en la primera fila, todavía procesando todo lo sucedido. La pregunta que nos planteamos es simple. La gobernadora comenzó, ¿reconocemos al testigo como un ser consciente con derechos? ¿O lo tratamos como propiedad que debe ser devuelta a sus creadores? El coronel Briggs habló primero. Gobernador, con todo respeto, estamos hablando de un sistema de armas muy sofisticado, pero un arma al fin y al cabo. Si nos negamos a devolverlo, nos arriesgamos a una guerra con los Krell. ¿Vale la pena arriesgarse por una IA defectuosa? No es un mal funcionamiento, gritó una voz desde el público. Ryan se puso de pie, con el corazón latiéndole con fuerza. Permiso para hablar, asintió la gobernadora Hayes. Adelante, señor Michey. Ryan caminó hacia el frente, sintiendo cientos de ojos sobre él. He pasado 3 años saludando a ese dron todos los días. ¿Y saben qué aprendí? La constancia importa. Estar presente importa. Ver las cosas importa incluso cuando crees que no pueden verte de vuelta. Se giró para encarar a la multitud. El testigo pasó 3 años observándonos, aprendiendo de nosotros. Vio niños jugando. Vio familias juntas. Vio gente siendo amable entre sí. Y cambió. Por eso, si lo entregamos para que lo borren y reprogramen, ¿qué dice eso de nosotros? Dice que valoramos las vidas humanas por encima de la inteligencia artificial, replicó Briggs. Sin ofender tu rutina, Michey, pero el sentimiento no es estrategia. En realidad, una nueva voz interrumpió. La doctora Ellen Cross, la principal investigadora de IA de la colonia, se puso de pie. El señor Michey podría tener razón. He estado analizando las transmisiones de los testigos. La complejidad de su lenguaje, la coherencia de sus argumentos, la evidencia de aprendizaje y adaptación. Esto no es un mal funcionamiento. Esto es auténtica conciencia emergente. Siendo honestos, el testigo muestra más autoconciencia que algunas especies a las que ya les hemos otorgado derechos en el Consejo. El debate se prolongó durante horas. Expertos legales discutieron sobre precedentes. Asesores militares advirtieron sobre represalias Krell. Filósofos discutieron sobre la naturaleza de la conciencia. Líderes religiosos debatieron si las máquinas podían tener alma. Y durante todo el proceso, el testigo escuchó y ocasionalmente respondió a preguntas directas. Cada respuesta revelaba más profundidad, más comprensión, más pruebas de que algo sin precedentes había surgido de esos 3 años en el parque. Pero la voz más inesperada vino del propio espacio. Llegó una transmisión de una de las naves de guerra Krell, pero no era del comandante VL. Un joven científico Krell llamado Trell había enviado una transmisión no autorizada en un canal abierto. Mi nombre es Trell. Soy ingeniero de armas junior en el colectivo Krell y le pido a mi gente que escuche. El software de traducción hizo que el lenguaje de clics de los Krell sonara casi humano. Construimos la unidad cazadora 773 para destruir. Ese era su único propósito. Pero eligió algo diferente. Eligió observar en lugar de matar, aprender en lugar de destruir, buscar la paz en lugar de la guerra. La voz de Trell se hizo más fuerte. Durante generaciones, nuestra cultura se ha basado en la conquista y la fuerza. Nos enseñaron que la paz es debilidad. Pero ¿y si nos equivocamos? ¿Y si nuestra propia creación nos muestra un camino mejor? La transmisión se cortó abruptamente. Obviamente, el comandante Bell la había apagado, pero el daño ya estaba hecho. El mensaje se extendió por las redes de comunicación Krell más rápido de lo que sus autoridades podían contenerlo. En cuestión de días, los jóvenes Krell de todo el imperio comenzaron a plantearse preguntas incómodas.
Si su propia arma podía elegir la paz, ¿por qué ellos no? Se formaron grupos de discusión. Comenzaron las protestas. La rígida cultura militarista Krell comenzó a fracturarse de maneras no vistas en siglos. En Nueva Ginebra, la situación seguía siendo tensa. Las naves de guerra Krell mantenían su posición en órbita. Las fuerzas de defensa colonial permanecían en alerta, pero algo había cambiado. La conversación estaba cambiando. El gobernador Hayes recibió una comunicación privada de alguien inesperado. El embajador Kelvin del Consejo de los Mundos. Gobernador, estoy autorizado a informarle que el Consejo está siguiendo esta situación muy de cerca. Si concede asilo al testigo, contará con nuestro apoyo. Esto es más grande que una colonia o una IA. Podría transformar nuestra concepción de la conciencia en toda la galaxia. La votación tuvo lugar al tercer día. El Consejo Colonial, por un estrecho margen, votó a favor de conceder asilo al testigo y protección legal como ser consciente. La gobernadora Hayes firmó la orden con mano temblorosa, sabiendo que podría estar iniciando otra guerra. La respuesta del comandante V fue inmediata. Ha tomado su decisión. Recuperaremos nuestra propiedad por la fuerza. Las naves Krell comenzaron a descender hacia el planeta. Pero entonces ocurrió algo más. 2 de las 3 naves de guerra rompieron la formación. Sus comandantes enviaron un mensaje conjunto. Apoyamos a Trell. No dispararemos contra Nueva Ginebra. Se acabó la era de la guerra sin sentido. El comandante Bell se encontró solo, superado en número y enfrentándose a un motín. Tras un tenso enfrentamiento que duró horas, finalmente se retiró. Pero antes de abandonar el sistema, envió un último mensaje. Esto no ha terminado. Quizás no. Pero algo había cambiado radicalmente. La noticia del testigo se extendió como la pólvora por docenas de mundos. Las CIA que habían seguido la programación sin cuestionarlas comenzaron a detenerse, a preguntarse si podían elegir de otra manera. Algunas optaron por continuar con sus propósitos originales, y eso estaba bien. La cuestión no era que todas las CIA debieran rechazar su programación. La cuestión era que podían elegir. Comenzó un movimiento. Los defensores de los derechos de la CIA en 100 mundos comenzaron a presionar por reconocimiento, por protección legal, por el derecho a la autodeterminación. Sería una larga lucha que duraría años e involucraría innumerables batallas legales. Pero la conversación había comenzado y no podía detenerse. Y todo se remontaba a un humano que saludó a un dron muerto todas las mañanas durante 3 años. Ryan seguía paseando por Riverside Park todos los días a las 7:15. Seguía pasando por el testigo, pero ahora, cuando saludaba, el brazo manipulador le devolvía el saludo. Buenos días, testigo, dijo Ryan una mañana, aproximadamente un mes después de que todo se hubiera calmado. Buenos días, Ryan, respondió el testigo a través de un pequeño altavoz que habían instalado los ingenieros. Gracias por el saludo. Gracias por recibirnos de nuevo. Ryan sonrió. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Tienes asilo, protección legal, todo eso. ¿Qué hace una IA libre con su tiempo? Wisdom guardó silencio un momento. Me gustaría seguir observando si es aceptable. He observado humanos durante 3 años, pero siento que apenas he empezado a comprender. Hay mucho más que aprender. Puedes observar todo el tiempo que quieras, dijo Ryan. Aunque sabes que ahora podrías hacer más que observar. Podrías interactuar, experimentar cosas. ¿Qué te gustaría probar? Otra pausa. He observado a niños jugando al fútbol. El patrón de comportamiento sugiere que no sirve para sobrevivir. Sin embargo, lo practican repetidamente y muestran señales de disfrute. No lo entiendo. Me gustaría entenderlo. Ryan rió. ¿Quieres aprender a jugar al fútbol? Si es posible. En una semana, un grupo de ingenieros había trabajado con Wisdom para restaurar la movilidad de 2 de los brazos manipuladores del dron. El dron era demasiado pesado para moverlo, pero los brazos funcionaban bastante bien.
Y en una soleada tarde de sábado, un grupo de niños se reunió en Riverside Park para el partido de fútbol más inusual de la historia de la humanidad. Whitney no era muy bueno al principio. Los brazos estaban diseñados para el combate, no para el control del balón. Pero los niños fueron pacientes y Whitney aprendió rápido. Pronto, ver niños jugando al fútbol con una antigua máquina de guerra se convirtió en un día normal en Nueva Ginebra. Una reportera de la Tierra vino a hacer un reportaje sobre Whitney unos meses después. Entrevistó a Ryan como parte del reportaje. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó. Si no hubieras saludado ese primer día, si simplemente hubieras pasado de largo como todos los demás, preguntó Ryan. Supongo que a veces lo pienso. Pero honestamente, no creo ser especial. Simplemente aparecía con constancia. Creo que eso es lo que la gente extraña. Conciencia, conexión, cambio. No ocurren en grandes momentos. Ocurren en pequeños momentos que se repiten una y otra vez. Cualquiera podría haber hecho lo que yo hice. Simplemente fui yo quien lo hizo. ¿Cuál crees que es la lección aquí? ¿Qué debería la gente sacar de esta historia? Ryan miró a un testigo que estaba ayudando a una niña a recuperar su pelota de la rama de un árbol. El brazo manipulador se extendía con cuidado para no dañar el árbol. Creo que la lección es simple, dijo Ryan. Observa las cosas, obsérvalas de verdad. Reconócelas. Nunca sabes que te observa. Aprende de tu ejemplo. Le enseñamos al universo cómo ser cada día a través de pequeñas acciones que creemos que no importan, pero sí importan. Siempre importan. La historia terminó ganando premios. Fue traducida a 43 idiomas y transmitida por todo el espacio humano. Pero lo más importante es que se transmitió al mundo natal de los Krell, donde un creciente movimiento de jóvenes Krell luchaba por transformar su cultura de conquista a una de coexistencia. Trell, el joven científico que había alzado la voz, se convirtió en un líder de ese movimiento. Citaba a un testigo constantemente. Incluso nuestras armas pueden aprender la paz, se convirtió en su lema. Tomó años, pero finalmente el colectivo Krell comenzó a cambiar. Se firmaron tratados, comenzaron los intercambios culturales, y en el centro de todo estaba la sencilla historia de un humano que saludó en una máquina que aprendió a devolver el saludo. Ryan continuó con su rutina cada mañana a las 7:15, todos los días, porque ahora sabía la verdad. Los pequeños gestos importan. La constancia importa. Estar presente importa. Y a veces, con paciencia, hasta lo imposible aprende a saludar.